Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a este encuentro, a esta conversación. Bueno, Juan Gabriel Vázquez es sin duda una de las principales figuras de la literatura latinoamericana actualmente. Es probable que sea el lector colombiano más leído en la literatura contemporánea en Colombia y mundialmente. Creo que puede ser también que esté sucediendo eso, pues. Tiene una trayectoria como periodista y traductor. Hasta la fecha ha publicado 7 novelas, 2 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayos. Son muy conocidas sus novelas, varias de ellas, por ejemplo, La forma de las ruinas, Los informantes. Su novela más conocida es quizá El ruido de las cosas al caer, por la que recibió, entre otras distinciones, el Premio Alfaguara de Novela y el Premio Literario Internacional Impact de Dublín. Recibió asimismo el premio Jorge Arcayoa por el conjunto de su obra y la condecoración de la Orden de Isabel la Católica. En esta universidad ya tuvimos el honor, como lo dijo el rector Meisel, de abordar una de sus novelas, Volver la vista atrás, una novela fascinante. También con Alexandra la estuvimos estudiando. Y acá pues vamos a centrarnos en su más reciente novela, Los nombres de Felisa. Entonces, Alexandra, si tú quieres... Sí. Juan Gabriel, sobre todo darte la bienvenida. Yo creo que hablo por todos los que estamos acá, supremamente contentos y emocionados de poder tenerte y conversar hoy contigo de cerca, desentrañar un poco esa experiencia que tú también tuviste al escribir esta novela y quizás, si el tiempo nos los permite, Dios mediante, dejar espacio para preguntas. Yo quisiera suponer del hecho de que algunos acá no la han leído y quizás dar algunas breves coordenadas sobre las que nos moveremos durante esta conversación. Me disculpan que este resumen de alguna manera va a estar mediado ya por mi propia experiencia con la novela, entonces puede haber algunas cosas con las que el mismo Juan Gabriel no esté de acuerdo cuando yo las afirme. Bueno, en esta novela, en Los nombres de Felisa, estamos ante la vida de la escultora colombiana Felisa Burstyn, que nace en el 33 y muere en el 82, y remarco esto porque estamos hablando de un periodo muy específico de Colombia y que será pues parte de lo que determinará el futuro y la suerte de esta mujer. Nace en el seno de una familia polaca que llega a Bogotá y su infancia y su juventud transitan en esa ciudad marcada especialmente por el asesinato de Gaitán. Es a partir de allí donde sus padres deciden enviarla a continuar sus estudios en Nueva York y allí el mundo de Felisa cambia a partir del encuentro con el arte. Un matrimonio y 3 hijas después, Felisa regresa a Bogotá, pero decide irrevocablemente hacerse una vida como artista. Luego se marcha a estudiar a París, regresa a Bogotá, todo el tiempo buscando maneras de abrir un espacio para sus esculturas hechas a partir de chatarra. Su relación con personas como Jorge Gaitán Durán, su amistad con la crítica Marta Traba, entre muchas otras personas que aparecen a lo largo de la vida de Felisa, revelan en ella un deseo de reafirmarse como artista, como mujer, pero sobre todo como colombiana. Y luego de una visita a Cuba para una exposición, acusada de confabular contra el gobierno, los militares, autorizados por un estatuto que regía en ese momento, pudieron entrar y detenerla en su casa, interrogarla y torturarla. Esta experiencia la lleva a exiliarse transitoriamente en México, acogida por Gabriel García Márquez y su esposa, y luego llega finalmente a París, donde se reencuentra con su esposo Pablo Leiva. En ese mismo año, en ese mismo invierno, fallece en esa escena que ha quedado consignada para el recuerdo. En la mesa de un restaurante una noche en París, se desploma delante de su esposo y quienes la acompañan allí. Eso, digamos, de manera muy injusta, es el resumen de la vida de esta mujer, que para poderla conocer, pues para eso está la novela. Sobre estas coordenadas quiero que nos movamos y quiero empezar por allí, por esa escena final. Esto no es un spoiler, digamos que todos sabemos cuál es el fin de Felisa, y lo que nos mueve es entender el porqué. Ese es como el arte de esta historia y de esta búsqueda de Juan Gabriel. Quisiera empezar por allí, Juan Gabriel, quisiera reflexionar sobre esta idea que también fue una frase que se convirtió como
como en una declaración, siento yo, por parte de Gabriel García Márquez, cuando después de la muerte de Felisa nos dice: Felisa murió de tristeza. Quizás en el contexto de ese momento es una frase que sirve como un llamado de atención, como una especie de interpelar a la sociedad, a sus amigos, al gobierno, al mundo del arte, decir un poco: la abandonamos. Quizás se lee de esa manera. Pero hoy, 40 años después, esa frase creo que se queda corta, es insuficiente, porque si nosotros la leemos hoy, nos pareciera que Felisa fue una mujer infeliz. Y yo lo que leo en toda esta novela es que, por el contrario, fue una mujer absolutamente decidida a vivir contra todas las adversidades, a hacerse un lugar en el mundo, a luchar contra el estereotipo, a tomar decisiones impopulares, no solo, como decía el rector, hoy sería diferente, sí, pero no tanto. Creo que algunas de sus decisiones podrían incluso ser problemáticas hoy en día. Y a ella le gustaba explotar esta idea de irreverencia. No sé si podamos leer una partecita en tu novela que me gusta mucho en boca de ella. Dice: al principio me decían que estaba loca, dijo Felisa, y pensé, pues por ahí tal vez va la cosa. A la loca no se le puede criticar más, porque de todas formas está loca. En cambio pueden decir: esta loca hace cosas interesantes. Creo que un poco eso sintetiza el espíritu de Felisa. Yo quisiera que a ti, en esta búsqueda de su vida, ¿qué piensas sobre eso? Sobre la infelicidad de Felisa. Pues muchas gracias primero, Alexandre, y gracias, Juan Manuel, por la conversación. Gracias, Adolfo, por la invitación a este lugar fantástico, a todos ustedes por estar aquí. Adolfo y yo llevamos ya varios años tratando de que yo venga y no se había podido, y ahora se pudo. Y salgo feliz porque además tengo una corrección que hacer para la novela, ¿no? Ya me acaban de… yo no estoy seguro, voy a confirmarlo, te juro, pero no estoy seguro de que tengas razón, porque puede ser muy bien que haya ocurrido la exposición en los dos sitios. En el Museo de Arte Moderno, Felisa expuso muchas veces, entre otras razones, porque era la herencia que le había dejado su gran amiga Marta Traba. Marta Traba fue una de las personas, una de las, digamos, autoras intelectuales del Museo de Arte Moderno, y ahí quedó Felisa feliz exponiendo, y muchas veces esa exposición de las camas la hizo en varios lugares. El Planetario seguro que fue alguno de ellos, no te estás equivocando, pero tal vez la hizo en los dos sitios. En Cali también la hizo al mismo tiempo, más o menos. Bueno, en fin. Mira, una de las razones por las cuales la figura de Felisa se acabó pasando de ser una curiosidad a convertirse para mí en una obsesión, fue esa contradicción que acabas de señalar. La semilla de la novela para mí es efectivamente una columna que escribió García Márquez que publicó una semana después de la muerte de Felisa, en la que comenzaba diciendo: la escultora colombiana Felisa Burstyn murió de tristeza en ese restaurante de París, etcétera, etcétera. Y a mí esas tres palabras, desde luego, se me quedaron metidas en la memoria y sobrevivieron mientras yo iba aprendiendo a escribir novelas, aprendiendo a escribir otras novelas, y fueron creciendo, se fueron agrandando en mi memoria, en mi imaginación, y ahí es cuando nace efectivamente una novela, cuando por alguna razón una historia, un personaje, un incidente, unas palabras pasan de ser una simple curiosidad, un simple interés, a convertirse en algo más. Y escribir una novela es en buena medida un acto de exorcismo por eso, porque nos queremos quitar de encima esta cosa que nos ha perseguido tanto tiempo. Esas tres palabras para mí son suficiente razón para explorar el misterio de Felisa Burstyn, porque lo que se me quedó a mí metido fue, la duda que yo tuve fue: ¿por qué puede una persona decir esto de otra? ¿Por qué puede García Márquez decir que Felisa Burstyn murió de tristeza? ¿Qué hay detrás de esas palabras? No es un diagnóstico médico, desde luego, aunque exista el corazón roto, es, como lo saben los médicos, es algo real. Pero el diagnóstico de García Márquez era un diagnóstico de novelista, creo yo. Y a mí me interesó a lo largo de 20 y tantos años saber si eso era verdad, eso que decía él. Ahora bien,
una de las razones, la principal, por la que esas 3 palabras se convirtieron en algo más misterioso todavía para mí, fue la evidencia que fui descubriendo con el tiempo de que contradecían la vida de Felisa Burstyn. La vida de Felisa Burstyn fue una búsqueda de lo contrario de la tristeza. Ella era famosa por su risa, famosa por su carcajada. Sobre su risa los poetas escribían sonetos. Era famosa por 2 cosas, por su risa y por ser mal hablada, por andar soltando palabrotas cada vez que podía. Pero la risa era su característica principal. Y a mí me parecía que una mujer que es famosa en su país por su risa y luego muere de tristeza, ese es el material del que se nutre un novelista. O un escritor de ficción. Hay una carta que siempre recuerdo a propósito de esto, de un escritor ruso, Anton Chekhov, que llevaba un diario y anota un día en su diario una idea para un cuento. Y dice: un hombre va al casino, lo gana todo, vuelve a casa y se suicida. Ahí hay un tema para explorar. Si el hombre lo pierde todo y se suicida, no hay tema, no hay novela, no hay cuento, no hay nada. No es interesante que un hombre lo pierda todo y se suicide. Pero si lo gana todo y se suicida, ahí sí. Ahí sí hay algo que un novelista puede explorar, porque hay una contradicción y a los novelistas nos gustan las contradicciones. Y eso era lo que pasaba con Felisa Burstyn, una mujer siempre famosa por su apetito vital, por su extroversión, por su risa, por sus ganas de comerse el mundo, por sus círculos de amigos, por las parrandas enormes que se armaban en su casa taller en Bogotá, y luego muere de tristeza. Eso es el terreno ideal para que una novela empiece a explorar, y así empezó esta. Juan Gabriel, yo quiero entrar por una vía que me interesa muchísimo. Acá tenemos una maestría en estudios literarios y escrituras creativas. Me interesa personalmente, pero estoy seguro que a los chicos y chicas que tienen vocación de escritores les puede llamar la atención. Leyendo esas 2 novelas, Volver la vista atrás y Los nombres de Felisa, hubo algo que me llamó la atención muchísimo, que solo lo he percibido, es decir, he leído diferentes tipos de biografías, pero aquí percibí no sé si es un método o un estilo específico, que es el uso o la concepción que tienes, que parece aparecer, de la imaginación. Sí. Entonces aparece un despliegue de la imaginación que es a la vez un medio para llenar con lo imposible de lo fáctico un acercamiento posible, y se percibe que es una imaginación que juega entre lo real, lo investigativo y lo poético. Es algo que tiene una dosis de cada uno de estos componentes muy interesante. Es una pregunta compuesta, ¿sí? Todo sobre la construcción está ese asunto, y en esa forma de investigación, es mi experiencia de lector, hay algo que me intriga. Es uno leyendo el acercamiento que haces a la vida de Sergio Cabrera y luego de Felisa Burstyn. Hay momentos en que se percibe una forma de gran respeto, ¿sí? Hay respeto, incluso una forma de reverencia en el mejor sentido que tiene este término, y a la vez hay momentos de molestia, que el propio narrador, tú lo dices en Los nombres de Felisa, esa dificultad de indagar, de meterse tal vez en un terreno delicado, ¿sí? O sea, que uno siente, uy, estoy entrando en terreno delicado, el narrador nos está diciendo qué difícil es esto, como meterse en la intimidad de Felisa. Quisiera, por favor, que nos hablaras un poco de esa Sí. forma de operar. Sí, ahí es donde se juega todo en estos 2 libros, en esa relación que la escritura de ficción puede establecer con una vida que ocurrió realmente y que sigue ocurriendo en el caso de Sergio Cabrera. Lo que yo he tratado de sugerir con estos 2 libros es que podríamos tratar nosotros, los lectores de literatura, de ensanchar un poco la concepción de lo que hace la ficción. La ficción, trato de sostener en estos libros, no es solamente inventar cosas, no es contar cosas que no hayan ocurrido en la realidad.
La ficción es también darle forma a lo real de una manera especial para que tenga un significado, para que revele cosas que antes no sabíamos y para que tenga un significado que antes no tenía. Y en la escritura de Volver la vista atrás me encontré con una entrada de un diccionario que me apoya en esta cruzada para agrandar el campo de lo que hace la ficción. Hay uno de nuestros grandes orgullos como colombianos, es el Diccionario de Construcción y Régimen de Rufino José Cuervo, que es una maravilla, y que yo tengo aquí al alcance de la mano sus 8 tomos mientras escribo. Y en la entrada del verbo fingir que tiene el diccionario de Rufino José Cuervo, la definición de ese verbo fingir, que es por supuesto el verbo que se asocia al sustantivo ficción, la definición es modelar, dar forma a algo y aplícase a la escultura o la talla de madera o estas artes. Fingir es dar forma a algo, modelar un material que ya está ahí. Yo leí esa definición y pensé, esto es lo que yo estoy tratando de hacer. Esto es la versión de la ficción que a mí me interesa. No inventar una historia, como he inventado la historia de Antonio Llamara en El ruido de las cosas al caer, o he inventado la historia de un personaje que se llama Gabriel Santoro en Los informantes, o de otro que se llama Carlos Carballo en La forma de las ruinas. Son personajes de ficción, no existen. Pero en este caso también es una ficción lo que estoy tratando de hacer, a pesar de que los personajes ya existan, porque lo que estoy haciendo es tratar de modelar sus vidas, dar forma a sus vidas, de una manera que revele lo que antes no se podía saber, lo que no se puede saber desde la biografía. No es una biografía este libro, es una novela. Una biografía nunca podría decir de una persona muerta, Felisa pensó, Felisa sintió, porque Felisa está muerta hace 40 años y yo no hablé con ella, de manera que yo no sé lo que pensó o sintió, me lo estoy inventando. Es un acto de imaginación novelística, es un acto de lectura de otro ser humano, de interpretación de otro ser humano, que yo creo que es una de las cosas más maravillosas que nos permite la literatura, interpretar a otro ser humano, leerlo por dentro, darle forma a su conciencia, a su vida moral, a su vida emocional, a su vida psicológica, que son todas cosas que una biografía no puede hacer. Este tipo de novelas, como la de Sergio Cabrera y como la de Felisa Burstyn, se escriben para tratar de contar algo que no se puede contar desde la escritura fáctica, desde la biografía, desde un ensayo de historia del arte colombiano, desde el periodismo, la crónica periodística. Y en eso se juega todo. Si yo logro contarles a ustedes cosas que no hubieran podido leer en una biografía de Felisa Burstyn, a ella el ejercicio de la ficción está justificado y se justifica la novela. Juan Gabriel, siguiendo esa misma línea, una de las cosas que también se cuestiona uno como lector ante una biografía novelada o novela biográfica, como lo que era. Aquí creo que opera más el de biografía novelada. Podemos inventarnos un tema y luego someterlo a un nombre y luego someterlo a votación. Está bien. Y un poco la pregunta que surge, por lo menos en mi caso particular de la lectura, es quién tiene agencia para contar ciertas historias, si el periodista o el novelista. En el caso de Los nombres de Felisa, estamos ante un muy juicioso proceso de investigación, donde seguramente hubo una investigación de archivo, pero también das cuenta de que hubo entrevistas con personajes que la conocieron, incluido su esposo. Pero creo que también, sobre todo, hay un gran acto de imaginación y tú lo dejas ver, lo dejas traslucir a través de la novela. Nos hace siempre, digo tú, porque aquí el narrador no está identificado como tú, entonces también hay un juego un poco a que quien narra puede o no ser el autor. Y el narrador siempre nos hace como un guiño a que aquí hay cosas que son quizás testimonios incompletos. Incluso la escena final de la novela, cuando todos se despiden y se marchan y sienten que todos poseen una verdad sobre Felisa, el narrador nos dice, un momento, eso es una verdad, pero es una verdad a medias, porque incluso así el testimonio fuese desde la no ficción, siempre va a ser parcial,
porque es la experiencia uno a uno que se tiene con esa persona. Los seres somos multidimensionales y cada persona con la que tenemos una interacción tiene un pedacito diferente de nosotros. Entonces, ante esa complejidad de poder abarcar una vida y que cualquier proceso de investigación siempre va a ser insuficiente, ahí entra la ficción. Y aquí es donde viene mi pregunta. En esta novela, a diferencia de En Volver la Vista Atrás, escogiste una voz narrativa distinta. En Volver la Vista Atrás es una tercera persona que nos habla de Sergio Cabrera. Aquí el narrador está muy presente, se inmiscuye. Quisiera que nos contaras un poco cómo tomaste esa decisión. Sí, es muy importante. Claro, si ustedes han leído Volver la Vista Atrás, saben que en la novela hay dos momentos en que habla una primera persona que pueden identificar con el autor. La primera línea del primer capítulo y la primera línea del último capítulo dicen las mismas palabras, según me lo contó él mismo. Y luego ese narrador que dice me lo contó desaparece y el resto de la novela es una tercera persona que cuenta la historia a través de Sergio Cabrera, a través de Marianela Cabrera, su hermana, a través de Fausto Cabrera, el padre de los dos. Pero ese narrador que está organizando la historia desaparece, no está ahí. En Los Nombres de Felisa yo quería hacer otra cosa, quería respetar un poco una de las razones que a mí me mueven para escribir, que es la noción del misterio de los humanos. Los seres humanos somos terriblemente misteriosos, todos tenemos secretos, sombras, una vida oculta, algo que no se sabe por diversas razones, no necesariamente una voluntad de ocultamiento, pero la novela es siempre, toda novela es una investigación en el misterio de lo que somos los seres humanos. Y en esta yo quería poner en escena esa investigación, quería que hubiera un narrador que para todos los efectos prácticos se confunde con el autor, que ha tenido su vida, que está en París como estaba yo en París, que investiga en el misterio de Felisa Burstyn como estaba investigando yo en ese misterio, y que dialoga con el lector todo el tiempo para recordarle lo difícil que es conocer a otro ser humano y el esfuerzo que estamos haciendo investigando sobre el otro ser humano. Hay una página de la novela en la que ese narrador, que soy yo, recuerda una página de Proust, de una novela de Marcel Proust, de la novela de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Es una novela de 7 tomos y más de 3000 páginas, de manera que no se la lleven a la playa, pero hay que leerla, es una gran novela. Y en alguna página, el narrador, que se llama Marcel, está conversando con la mujer que trabaja en su casa sobre una historia real que acaba de salir, escrita, y ella le dice que a ella eso es lo que le gusta, que los personajes de ficción no le gustan porque no existen, le gustan los personajes reales. Y Marcel, el narrador, piensa, reflexiona, y eso es lo que leemos nosotros, y dice, bueno, pero es que a las personas reales, como las conocemos a través de los sentidos, nunca las terminamos de conocer, siempre tienen algo opaco, porque no las podemos ver por dentro. A una persona real no la podemos ver por dentro, por lo tanto no la conocemos nunca realmente. En cambio, a un personaje de ficción no lo conocemos, dice Marcel, a través de los sentidos, sino del alma. A lo que se está refiriendo es a que a un personaje de ficción lo conocemos a través del lenguaje que penetra en la realidad emocional, psicológica de una persona y nos permite ver cosas que nunca se ven de una persona real. Y dice, ahí está el valor. Bien, yo quería hacer con Felisa Burstyn lo que él dice que se hace un personaje real, lo que él dice que se hace con los personajes de ficción. Quería inventar su aspecto oculto a través del lenguaje de la novela, que sabe muchas más cosas que nosotros. Las novelas saben más cosas que los novelistas, siempre. Y quería investigarla así. Y convertirlos a ustedes, los lectores, en cómplices de esa investigación, como si fuéramos de la mano y yo les dijera, vamos a conocer a Felisa Burstyn.
Por eso estoy yo en la novela. Estoy no solo contando la historia, sino declarando: esta mujer es un misterio y hay que ir a resolverlo, ¿no? Por eso también tomé la decisión de comenzar la novela contándole a todo el mundo que Felisa está muerta, que Felisa ha muerto. En la contraportada de la novela ya se da esa información. Esto no es entonces una novela de sorpresa al final. Yo quiero dar desde la primera línea el resultado de la vida de Felisa Burstyn, que es una muerte dolorosa, temprana, prematura, y tratar de que juntos averigüemos por qué. ¿Por qué murió a los 40 y tantos, a los 48 años? ¿Por qué murió de tristeza? ¿Por qué murió como murió? Es un misterio y la novela es una investigación en un misterio. Solo quisiera agregar a eso que en alguna parte el narrador dice: ahora que lo sé todo de Felisa, quizás quisiera no saberlo, y creo que un poco eso obedece porque nosotros como lectores también sentimos que ya lo sabemos todo, y creo que es un poco esta idea de que somos capaces de imaginar, como decías bien ahorita, la novela sabe más que quien la escribe. Sí. Hay un poco de ese pacto que hacemos los lectores también con la historia, decir, creo que ya sabemos más allá de lo que tenemos ante nosotros. O sea, nos hemos involucrado tanto, es decir, yo terminé esta novela y al cerrarla sentí de verdad una vinculación enorme, emocional, psicológica, es decir, logra uno realmente ponerse en los zapatos de la persona, y creo que un poco ese saberlo todo corresponde no en un sentido de los hechos ni de las verdades a perogrullo, sino sé todo sobre cómo te puedes sentir, un poco esa experiencia humana. Está muy bien visto eso. Una novela no da información fáctica o no la da solamente. Leemos novelas no para saber sobre la biografía de Felisa Burstyn, para eso hay que recorrer una biografía de Felisa Burstyn, está en internet, yo creo que se puede, pero leemos novelas para saber lo que no se puede saber de otra manera. Y es eso, es un descubrimiento de las emociones. Un novelista para mí es un historiador de las emociones. Una novela es un espacio que abrimos para que en ella pueda existir una exploración emocional, psicológica, una exploración del alma, a falta de mejor palabra, de una persona, y eso no lo trae una biografía. Esto es algo a lo que nos hemos acostumbrado, a que las novelas nos cuenten todo ese aspecto de nuestras vidas que no vemos, que no se puede contar, pero durante muchos años fue una fuente de mucha reticencia, y fue razón de muchos ataques que sufrían las novelas y los novelistas. Hay una novelista francesa, Madame de Staël, que escribió en el siglo XIX, fue expulsada de Francia por Napoleón, porque era una mujer muy poderosa que se había vuelto una fuerza disidente, digamos, muy crítica con Napoleón, y su poder venía de una cierta posición social, pero también del hecho de que escribía novelas y sus novelas eran muy leídas. Entonces tenía un cierto poder. Napoleón se sintió incómodo con lo poderosa que era esta mujer y la mandó al exilio. Y en el exilio escribe ella, Madame de Staël, unas reflexiones fantásticas. Dicen: yo en el fondo entiendo que las novelas despierten tanta desconfianza, que reciban estos ataques, porque es que nos cuentan cosas que nadie debería saber. Nos cuentan cosas, secretos de nosotros mismos que nadie debería saber, que deberían permanecer secretos. Y esa desconfianza que producen las novelas le parece justificada. En algún momento dice Madame de Staël, dice: ya uno no puede sentir algo nuevo, ya no podemos tener un sentimiento nuevo sin recordar inmediatamente que lo hemos leído en una novela, ¿no? Es como si no tuviéramos secretos ya, como si todo se estuviera contando en estos aparatos tan extraños que son las ficciones en prosa. Esto para decir que una novela es una máquina de conocimiento sobre lo que somos los seres humanos, absolutamente valiosa y necesaria, pero no por
lo que nos cuentan de fáctico, de comprobable, no por la información que tienen, sino por todas esas cosas que nos cuentan que no se podrían saber de otra manera, que se pueden saber mediante la imaginación novelística, que es una criatura muy, muy peligrosa, la loca de la casa, ¿no? Y esa es la maravilla de las novelas. Juan Gabriel, no, o sea, fue una feliz coincidencia porque yo quería leer el pedacito de Proust, que es fantástico, es una de las páginas más bellas que he leído en esta novela, muy bonito. Sí, pero el mérito es de Proust. Ah, sí. No, y que me gustó mucho, porque sí, yo hice mi tesis sobre Proust, entonces mi tesis de pregrado. Quería entrar en este asunto, otra vez estableciendo el diálogo con Volver la vista atrás, en el modo en el que el narrador va revelando la dificultad, obviamente, digamos, muy elemental de nombrar a Felisa, ¿no? Pero va a otra capa más profunda y es, que ya es el trabajo que hiciste tú, ver a Felisa, ¿sí? Y entonces va uno asistiendo a una sensación de caleidoscopio, es decir, que hay una Felisa que aparece y de repente, ¡tac!, bruscamente uno ve otra faceta y otra faceta y otra faceta, y llega uno a ese episodio en el cual está esa parte en la que ella está en esa comunicación con su maestro de escultura, Osip Zadkine, ¿eh? Y Zadkine tenía ese método difícil, duro, ¿no?, que les destruía las esculturas a los estudiantes, porque no me acuerdo la frase, ¿no?, que tenían que tener estructura, la base tenía que ser muy sólida para que no se viniera abajo todo. Y de repente ahí caigo en cuenta de una sensación que ya había tenido un poquito con Volver la vista atrás y que se solidificó acá, es que incluso en la propia escritura, dado que ella es una escultora, tú te esforzaste por comprender el oficio del escultor, así como el del cineasta, y la propia narración de Volver la vista atrás tiene esa agilidad y esos sistemas cinematográficos, ¿no?, de idas y venidas, mientras que acá tiene esa réplica, un poco esa sensación de hacer emerger la figura, como si hubiera una especie de tentativa de comprender el ojo escultórico, como el ojo del cineasta. No sé si esto conviene. Hay un momento en el que el narrador trata de entender a Felisa, entonces, bajando la escalera, entonces, casi que físicamente tratar de replicar como si hubiera una especie de tentativa de posesión de la persona Felisa, y es muy interesante. Hay 2 o 3 partes en que se ve que incluso movimientos del brazo, entonces ella se tenía que poner acá casi para ver desde París ciertas cosas, ¿no? La tentativa, digamos, en el espacio, o sea, no físico, pero entonces sí se siente una labor detectivesca casi metafísica. Entonces, eso, que si nos puedes hablar de eso. De los detectives metafísicos. Sí. Sí, me parece fantástica la idea, porque sí, en buena parte en eso consistió la escritura de esta novela. No solo la investigación sobre la vida comprobable de Felisa Burstyn, sino la investigación sobre su lugar en el mundo y el intento por habitar su lugar en el mundo. Y esto lo llevé a extremos un poco ridículos, como por ejemplo llegar a París, porque en París había vivido en los años 50 y muerto en 1982 Felisa Burstyn, tratar de entender los espacios geográficos de la ciudad donde ella había vivido, tratar de cubrir sus recorridos, ir a la última casa que habitó, mirar la ventana, confirmar que desde esa ventana se podía ver lo que efectivamente su marido, Pablo Leiva, me había dicho que ellos veían. Todo eso es un intento por habitar su lugar en el mundo para que mi imaginación se pueda apropiar, pueda justificar el intento por apropiarse de su punto de vista. Pero es que además llegué a la calle donde quedaba
en los años 50 la academia en la cual ella esculpió, aprendió escultura, la Académie de la Grande Chaumière se llama. Y yo quería ver la calle en donde ella caminó seguramente miles de veces como alumna de esa academia. Y resulta que la academia seguía ahí todavía. Entonces no me resistí la tentación de entrar para ver los salones, ver si habían cambiado, ver los salones, ver las esculturas, ver a los aprendices trabajar. Y no pude porque me explicaron, el acceso solo se le permite al estudiante. Entonces, ¿qué hice? Me convertí en estudiante de escultura. Me inscribí en unos cursos de escultura y estuve 3 meses confirmando que soy un pésimo escultor y de eso no salió absolutamente nada bueno. Me demoré 3 meses en hacer una cabeza de este tamaño y mi familia vive rezando porque pase un accidente en el que la cabeza se caiga y se rompa para que deje de interrumpir, digamos, la vista bonita de la biblioteca. Pero lo que quiero decir es que ese intento por situarnos en las coordenadas de otra persona para mejor imaginarla, yo creo que de eso depende tanto en literatura, ¿no? Siempre recuerdo los esfuerzos, por ejemplo, que hacía Mario Vargas Llosa para viajar a todos los lugares donde iban a ocurrir sus ficciones. Y se iba al Congo, aunque estuviera en guerra, aunque corriera riesgo, y corrió riesgo, lo tuvieron que sacar por la frontera en algún momento con toda clase de precauciones extraordinarias por el riesgo que estaba corriendo. Todo eso para escribir El sueño del Celta, que ocurre parcialmente en el Congo. Cuando escribió en los años 60 La Casa Verde, Vargas Llosa se fue a la selva peruana, se leía manuales de botánica para saber cómo se llamaban los árboles. Son los intentos que hace un novelista para inventar con conocimiento de causa. Y yo creo que cuando tratas de utilizar la ficción para contar la vida de una persona que existió, ese esfuerzo se tiene que redoblar. Es un homenaje a la existencia real de una persona, es un homenaje al ser humano que estamos intentando reconstruir. El hecho de tratar de acercarnos, de reducir el vacío enorme que se abre entre un narrador y una persona real cuya vida estamos intentando contar. Entonces, todo eso es importantísimo, es una cantidad de estrategias que me permiten a mí sentir que estoy inventando a Felisa con conocimiento de causa, que es cerrado el espacio que se abre entre mi experiencia y la suya, tanto como es humanamente posible, y lo demás es el acto de la imaginación, lo demás es ese misterioso talento que tienen las novelas, el lenguaje de la ficción para saber cosas que yo no sé. Eso es muy difícil de explicar, pero mientras yo estoy escribiendo la novela sobre Felisa Burstyn, yo sé de ella cosas que no sabía antes de la escritura y que probablemente ya he olvidado, pero la ficción, el lenguaje de la ficción nos permite saber cosas que el ser humano novelista no sabe. Por eso Marguerite Yourcenar, una gran escritora belga, puede escribir desde el punto de vista del emperador Adriano, a pesar de que ella ni es romana, ni es emperador, ni es hombre, ni vivió en el siglo I. Pero la ficción le permite habitar otra conciencia por un ejercicio en el que la novela sabe más cosas que ella. Las novelas son más inteligentes que los novelistas, son más abarcadoras, conocen más cosas, saben más cosas, son más sabias. Y esa sabiduría no le pertenece al ser humano que escribe, sino al demonio de la novela, al fantasma de la novela. Quería leer un pedacito, que tú dices que es puro Proust. Temo disentir porque hay algo tuyo ahí que es lo de la carga, que es sumamente interesante. Dice así, cuando están desde la ventana: pensando en ellos, pensando en lo que sabía de ellos, dejando que los hechos comprobados se confundieran con imágenes que mi cabeza construía, esos recuerdos imaginarios que son con frecuencia la única manera que tenemos de visitar el pasado. Había llegado a conocer lo ocurrido de ese día, viernes 8 de enero 1982, como si lo hubiera presenciado, y eso era un privilegio y también una carga. Y más de una vez pensé, ahora que lo sabía todo, si no estaría mejor en la ignorancia feliz de lo que disfrutaba antes. Y a veces se me ocurría que quizás sí,
quizás sería mejor no saber lo que he averiguado, e incluso pensaba que, una vez averiguado todo, quizás habría sido mejor no ir más allá, ni tratar de saber también lo que no era posible averiguar, imaginando lo que este hombre, Pablo, y esta mujer pensaban y sentían, asomándome a esos recodos ocultos de las emociones ajenas. Y aquí viene la parte de Proust, ¿eh? Pero una persona real que ha pasado por el mundo y ha dejado testigos, cuyo cuerpo ha ocupado un espacio físico similar al que nosotros ocupamos, presenta para la imaginación una serie de dificultades. En esos días estaba leyendo En busca del tiempo perdido, la novela de Marcel Proust, y que nunca terminamos de leer, y con frecuencia me volvía a la memoria un pasaje de donde Françoise, la mujer que trabaja con la familia de Marcel, desdeña a los personajes de las novelas con el argumento de que no son reales. Para Marcel, en cambio, su irrealidad o inexistencia es una virtud, pues nos permite percibirlos mejor. 2 líneas. A las personas reales las percibimos a través de los sentidos y por eso tienen siempre algo opaco, una especie de peso muerto que nuestra sensibilidad no consigue levantar. A un personaje que no existe, en cambio, no lo percibimos a través de los sentidos, sino del alma, y por eso parece sugerir Marcel, podemos penetrar su verdad profunda. Qué bueno es Marcel. Sí. Y muy modesto Juan Gabriel, porque ahorita decías un poco que las historias son más grandes que el autor, un poco como si el autor fuera un medium, pero es que no todos los autores son buenos mediums para canalizar esas historias. Y en el caso de Felisa creo que hemos tenido una experiencia extracorpórea de Felisa. Y quería centrarme un poquito en eso, Juan Gabriel. Decías ahorita un poco que una de las cosas que parte de habitar los lugares que ella habita y todo esto es buscar de alguna manera la experiencia de ella. Y era esta lucha permanente por hacerse un lugar en el mundo. Y eso me trae al título de la novela, Los nombres de Felisa. A lo largo de toda la novela evidenciamos cómo el nombre de Felisa, a veces por error, a veces con intención, fue escrito mal, pronunciado mal, casi que se convirtió un poco como en un juego para señalarla, marginalizarla digamos, volverla más como menos relevante dentro de la escena. Pues reflexionando un poco sobre por qué uno como lector lee cierto tipo de novelas o se inclina por cierto tipo de novelas, y de alguna manera es que las novelas ofrecen una experiencia vital distinta a la que uno podría vivir quizás desde sus propias coordenadas geográficas o históricas, vivir en cuerpo ajeno, como decíamos ahorita. Y pienso que de alguna manera esta novela es un poco de educación para nosotras las mujeres, nos ofrece, por lo menos para las generaciones actuales, una idea de cómo era ser mujer en otro tiempo y lo que eso implicaba, las batallas que había que dar. Pero también creo que sigue siendo un discurso válido hoy en día, porque la búsqueda del lugar propio es algo que no caduca, uno siempre está en busca de un lugar propio. Y ella quizás lo que más la marca como mujer es ese deseo permanente de hallar una libertad de ser como ella quiere ser y no como le viene impuesto. Y en ese sentido, ese lugar también viene dado por el nombre. Un nombre no en el sentido literal, sino habitar su nombre, habitar lo que ella quiere ser. Hay una parte donde ella dice, había que ser respondón con la vida, porque uno tiene 2 opciones, o vivir su propia vida o que los demás se la vivieran. Quisiera un poco, no sé, ¿qué piensas sobre esta escogencia de que no todas las vidas son susceptibles de ser narradas, pero hay unas que nos ofrecen una mirada muy importante a saber ser y estar en el mundo? Sí, mencionaste algo muy pertinente para toda la discusión sobre lo que las novelas hacen, lo que nos permiten hacer, las razones por las que seguimos leyendo novelas. Y es esas limitaciones tan insoportables que tienen nuestras vidas. Los seres humanos estamos encerrados en una sola vida
en el sentido de que no podemos salir de nuestra perspectiva, siempre estamos mirando el mundo desde estas coordenadas, no de otras. Y además tenemos una sola vida también, en el sentido en que después de la muerte no seguimos, no hay otra, por lo menos para los que no tenemos la fortuna de la fe. Y la ficción tiene esa característica o presenta esa ventaja, esa posibilidad tan maravillosa que es vivir casi la vida de otro. Hay una escritora inglesa, George Eliot, que decía que la ficción es lo más cercano a la vida, the nearest thing to life. No es la vida, yo no soy Felisa Burstyn cuando estoy escribiendo esta novela, Tolstoy no era Ana Karenina, no sé, ustedes, Marguerite Yourcenar no era el emperador Adriano, pero casi. Y en ese casi hay una cantidad de información que recibimos sobre lo que somos los seres humanos absolutamente enriquecedora. Una ficción había un crítico norteamericano, Harold Bloom, que decía, si los hombres viviéramos 200 o 300 años no tendríamos necesidad de novelas, porque en 300 años se alcanza a saber mucho, a conocer muchas cosas, alcanzamos a conocer a los otros, a conocernos a nosotros mismos, pero como nuestras vidas son limitadas, necesitamos ficción para vivir otras vidas, para ser otras personas, para ser casi otras personas, y eso enriquece, ensancha, intensifica la experiencia vital. Leemos novelas y vivimos de una manera más intensa, más rica, porque vivimos otras vidas en la medida de nuestra imaginación. Eso es una parte. La otra parte es, en el caso de Felisa, la importancia deliberada que en la novela toma ese intento de vivir su vida en sus propios términos, porque fue lo que yo descubrí cuando investigaba sobre ella. Lo que descubrí, entre muchas otras cosas, fue una mujer que constantemente quiso vivir en sus propios términos y constantemente recibió resistencia del mundo que le impedía hacerlo. El mundo en el que ella vivió le quería decir a Felisa Burstyn cómo hay que ser mujer, cómo hay que ser judía, cómo hay que ser de izquierda, cómo hay que ser mujer judía de izquierda, artista, cómo hay que ser artista, cómo tiene que ser una mujer artista. Hay esa escena fantástica en la que se ha fijado mucha gente, que no es inventado, ocurrió en la realidad, en la que Felisa recibe a un periodista para una entrevista y el periodista la ve vestida con su atuendo de trabajadora, en la mitad de su jornada de trabajo. Entonces tiene un delantal ignífugo, tiene unos guantes de cuero, tiene un soplete en la mano, tiene una máscara para proteger su cara de las chispas, y le dice él, ¿y usted está consciente de que la critican porque su arte es muy masculino? Y ella dice, espérenme un momentico, y se va a la habitación de al lado y luego vuelve, con los mismos guantes, con la misma máscara, con el mismo delantal ignífugo, con el mismo soplete en la mano, pero con un collar de perlas. Y le dice al periodista, así sí estoy más mujer. Es uno de los muchos ejemplos de esa constante rebelión que tuvo que llevar a cabo para definirse en sus propios términos, para no vivir según las definiciones de los otros. Y tratar de contar eso, de construir esa constante rebeldía en forma de una vida narrada, fue una de las grandes experiencias de este libro. Juan Gabriel, hay una dimensión importante en esa novela que podría, digamos, denominarla con el término apertura, que tiene dos niveles, y te quería preguntar sobre eso. Por un lado, tiene que ver con esta respuesta que diste ahorita, de que ella quería vivir en sus términos, que está relacionada con esa tensión en la cual estaba ella, incluso su familia, de pertenecer y no pertenecer.
y ella está en Bogotá y tiene una cantidad de amigos, de conocidos, pero muchos, buena parte de las personas más cercanas tienen esa misma condición, algunos más que otros, una especie de cosmopolitismo, pero a la vez en ella, es decir, y voy a lo del cosmopolitismo que digamos se exacerba al máximo, digamos, con Jorge Gaitán Durán, ¿no? Que está ese encuentro amoroso y es realmente como el momento en que le da el combustible para dispararse de alguna manera hacia afuera, ¿no? Porque ya queda, dices tú, quedó enamorada sin remedio, ¿no? Y este hombre era un verdadero nómada, ¿no? Como aparece ahí, un hombre que incluso para ella ella no lograba asirlo, ¿no? Y sus amigas, Marta Traba, ¿cierto? Eran todas personas de aquí y de allá. Y entonces está esto tan interesante que sale ella proyectada, propulsada por su propio fuego y el de este hombre, ¿cierto? Y que juntos, mejor dicho, salen y luego está ese anhelo de ella, esa conciencia de que su creación tiene que estar en Bogotá. Quisiera que nos hablaras un poco de eso, me parece esa apertura. De ese carácter de ella, sí. Ella era hija de una circunstancia fortuita, el exilio de sus padres. Entonces su nacionalidad era una casualidad. Ella fue colombiana por casualidad. En la novela se cuenta cómo eso se contaba en la familia de ella, cómo sus padres acabaron viniendo a Colombia para visitar a un amigo, que él acabó llegando a Colombia desde Palestina por pura casualidad, porque salió huyendo, lo metieron en un barco y el barco, para que escapara, y el barco habría podido llegar a Buenos Aires o a La Habana, como llegó a Barranquilla. Y esa circunstancia, el hecho de que ella fuera colombiana por casualidad, la convirtió paradójicamente en una colombiana muy militante. Al final de su vida se hizo una encuesta en la que le preguntaron a una serie de artistas colombianos en qué ciudad del mundo les gustaría vivir, y de todos, Felisa fue la única que dijo en Bogotá. Hubo siempre una tensión entre su carácter, que era realmente de todas partes. Ella se movía con igual facilidad en Nueva York que en París, que en Israel, en cualquier parte. Estaba a gusto y se sentía como en casa. Una tensión entre eso y su colombianidad militante, que yo creo que tenía que ver con los azares del exilio de sus padres que la hicieron nacer aquí. Entonces, eso siempre fue una tensión muy interesante. Tú hablabas de Jorge Gaitán Durán y yo acabo de caer en la cuenta de que estas celebraciones que estamos haciendo sobre Álvaro Cepeda Zamudio, que me alegró mucho saber que habías publicado en la editorial Todos estamos a la espera, que es un bellísimo libro de cuentos. Y Álvaro Cepeda Zamudio yo creo es uno de los grandes escritores de nuestra literatura, con 2 libros, con eso y con La Casa Grande ya bastó para tener esta estatura. Y ellos eran muy amigos. Felisa Burstyn fue muy amiga de Álvaro Cepeda Zamudio, estuvo presente en los últimos días, cuando él ya estaba enfermo y estaba muriéndose en Nueva York, ella estuvo presente. Él era también este personaje, él era también este tipo de artista con una mirada hacia el mundo muy amplia, muy abarcadora, que se sentía a gusto en casa, en cualquier lugar, pero al mismo tiempo era militantemente, en el caso del caribeño, era militantemente caribeño, así como ella lo era de Bogotá. Y esto fue muy interesante explorarlo. En la novela hay eso, hay ese intento por el cual una persona se relaciona con su lugar, con su espacio, pero al mismo tiempo quiere más, tiene un apetito que la lleva a romper fronteras familiares, vitales, nacionales, ¿no? Y eso, fue muy bonito construir ese personaje así. Yo no sé, espero que a ustedes les guste. Juan Gabriel, muchas gracias. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.